Habemus Papa fue la noticia de esta semana. Vos decís eso en qué nos influye o qué nos importa. Pero ustedes saben que hace 500 años nos habría importado porque hace 500 años éramos la misma iglesia. No existía tal cosa como la iglesia protestante, la iglesia evangélica, la iglesia católica, era toda una misma iglesia, se regía bajo la misma institución, bajo el mismo orden. Hasta que se levantó, y yo lo conté a esto ya, historia conocida, se levantó Martín Lutero, revolucionó la historia porque él comenzó a protestar en contra de las prácticas de la iglesia en ese momento, porque se estaba vendiendo la salvación, básicamente, si te suena conocido, se estaba vendiendo la salvación, tenían que comprar un certificado que certificaba, valga la redundancia, que eran salvos, porque el Vaticano había caído en el afán de querer construir enormes templos y todo lo que hoy se conoce como la Ciudad del Vaticano. Estaban tan desesperados por plata, por conseguir plata, que habían empezado a tener estas prácticas que habían generado repudio de parte de los feligreses, de parte de la congregación en todo el mundo, al punto que se levanta este hombre con una protesta, presenta 95 tesis en las que no solo cuestiona estas prácticas, sino que cuestiona toda la forma de enseñar el Evangelio hasta ese momento. Estoy hablando del año 1500. ¿Por qué digo esto? Porque hoy en día es algo que lo tenemos súper normalizado, el hecho de que haya distintas denominaciones, de que cada una tenga su forma de predicar el Evangelio, su forma de practicarlo. Hoy está súper normalizado. En otros tiempos, y no estoy hablando de hace más de 20 años atrás, éramos vistos como locos, y hoy no digo que no sea así, pero es como que está todo un poco más normalizado, es como que cada uno practica su fe. Inclusive la Iglesia Católica, acá por lo menos en esta ciudad se puede ver cómo tiene mucha gente, cómo muchas personas recurren, está todo muy normalizado. Pero el hecho de que esté todo tan normalizado es como que nos impide un poco pensar en esa revolución que fue hace 500 años atrás de decir, dividirse de lo que era la iglesia. De que un tipo se levante y diga, están haciendo todo mal, al punto de que lo echaron de la iglesia, valga aclarar, a Martín Lutero en ese momento. Y este hombre inclusive cambió la Biblia escrita hasta ese momento, el canon bíblico lo modificó, extrajo 7 libros que se consideran para nuestra rama protestante apócrifos. En nuestra Biblia, la Biblia que usamos nosotros, tiene 7 libros menos que la Biblia que tienen los católicos, porque no se consideran inspirados por el Espíritu Santo y demás. Que vos decís, pero modificó la Biblia, algo que hoy, insisto, lo tenemos normalizado. Y es incuestionable, este tipo agarró y arrancó 7 libros de la Biblia. No digo que esté mal, digo que este hombre arremetió en contra de una estructura de pensamiento que se venía acarreando hasta ese momento durante 1500 años, desde que Jesús ascendió a los cielos, desde que comenzó la historia de la iglesia hace 2000 años atrás. Y hoy, tenemos la libertad de practicar nuestra fe y demás, pero fue una revolución lo que hizo este hombre. Y digo esto justamente porque al día de hoy la iglesia cada vez es como que se va ayornando más a los tiempos que van corriendo. Hoy se permiten cosas que a lo mejor en otros tiempos no se hubieran permitido. Hoy hay una apertura mental que en otros tiempos ciertas cosas que hoy a lo mejor se hacen o se dicen se consideraban pecados, se consideraban herejía, y hoy en día a lo mejor estamos mucho más flexibles ante ciertas cuestiones que no se arranquen las vestiduras todavía, que ya voy a aclarar, no quiero que me malinterpreten lo que estoy diciendo. Ahora voy a seguir desarrollando el mensaje, pero aclaro esto justamente porque hoy hay una forma de pensar mucho más abierta, mucho menos ortodoxa que en otros tiempos, y fue una revolución la que provocó este hombre. Ahora, a mí esta semana, estos últimos días, me estaban planteando el hecho de
redactar una planilla, podría decirse, de cuál es la visión de nuestra iglesia, de cuál es el enfoque de nuestra iglesia, de cuál es el pensamiento, la forma que tenemos de hacer las cosas, de actuar, de pensar, demás. Porque cuando sucedía a mis viejos acá en julio del año pasado, junio-julio del año pasado, yo siempre dije, no voy a ser un pastor tradicional, no esperen verme de traje corbata, no esperen verme como un pastor, porque no voy a conservar esa imagen. Porque no puedo, porque no soy yo, porque no es lo que yo hago. Entonces, a partir de la pregunta que me hacían esta semana, de redactar cuál es la visión de la iglesia, qué enfoque tiene la iglesia, ese pensamiento me llevó al origen de la iglesia, que es algo que lo predico siempre, pero hoy quería recalcarlo en la prédica del día de hoy. La esencia de la iglesia, que fue lo que se corrompió ya desde los inicios de la iglesia. La institución de la iglesia, y no estoy hablando ya de la iglesia católica, evangélica, de la rama que sea la iglesia, la fe cristiana, ya tiene 2000 años, más de 2000 años. Entonces, yo creo, a mi criterio, a mi pensar, a mi parecer, en base a todo lo que ha pasado a nivel historia, que se corrompió un poco el origen verdadero de la iglesia, porque el origen verdadero de la iglesia fue a partir de aquella gran comisión en la que Jesús, después de haber resucitado y haber caminado por la tierra durante 40 días después de su resurrección, se les aparece a sus discípulos finalmente para ascender a los cielos, pero sin antes comisionarlos y decirles, vayan y prediquen el evangelio del reino a toda criatura, el que creyere será salvo, vayan hasta el fin del mundo, vayan y prediquen, vayan hasta toda Samaria, toda Jerusalén, toda Judea, hasta lo último de la tierra, vayan y prediquen, pero no sin antes ser investidos con el poder de lo alto. Hasta tanto no hayan sido investidos con el poder de lo alto, quédense primero acá en Jerusalén hasta que el poder de lo alto los embista, y ahí sí después vayan, les dijo Jesús. Pero esa fue la orden, vayan y prediquen, no se queden. Después iban a ser investidos con el poder de lo alto. Así que los discípulos, una vez que Jesús ascendió, dice que quedaron como tristes, porque obviamente se había ido Jesús finalmente, ahora sí se había ido. Quedaron tristes y se les aparecen los ángeles, les dicen, ¿por qué mirás a los cielos? El mismo que ascendió en una nube va a volver, así que vayan. Y ahí nació lo que es la iglesia. El reunirse, porque comenzaron reuniéndose en una casa, comenzaron reuniéndose a escondidas por miedo de que los mataran. La iglesia no estaba reconocida como iglesia, eran perseguidos por los judíos, perseguidos por los romanos, no tenían permitido reunirse, así que se reunían de manera clandestina, escondidos. Y se reunían en una casa aguardando la promesa del Padre. Ese es el origen de la iglesia. Ahora, detalle, yo sé que lo predico siempre a esto, pero para que no pase desapercibido, y yo sé que hay veces que hay cosas que predico, no sé si o no se me escucha o entra o no queda la información a veces. La palabra eclesia originalmente, la palabra iglesia significa reunión. Eso es iglesia, reunión. La traducción al español, al castellano, a nuestro español, a nuestro castellano, es reunión. Eso significa la palabra iglesia. Y Jesús dijo, donde hay dos reunidos en mi nombre, 2 o 3, 2 ya es reunión. 2 ya es reunión. 2 ya es iglesia. Con que haya 2 personas que se reúnan para decir, vamos a buscar a Dios, ya es iglesia. No importa el lugar, no importa el momento, basta con que se reúnan a buscarle, es iglesia. No dice, bueno, pero uno de ellos tiene que ser pastor y tiene que tener este ministerio y tiene que tener el llamado y tiene que pertenecer a esta denominación y tienen que tener 2 que se reúnan. Eso ya es iglesia. Eso es iglesia. Es muy sencillo, muy básico. No tiene mucha... Pasa que creció tanto este grupo de gente, eran 120 que se reunían a guardar esa promesa del Padre, que cuando viene la promesa del Padre los embiste
el poder del Espíritu se manifiesta, comienzan a hablar en lenguas, comienzan a profetizar, cada uno como en lenguas de fuego, según el Espíritu Santo les daba que hablasen. La gente pasaba impresionada por lo que estaba pasando, decían: estos están borrachos, los escuchamos hablar en nuestros idiomas, partos, medos, elamitas, los escuchaban hablar en su idioma. Dice: ¿qué está pasando acá? Y ahí se levanta Pedro y dice: sí, porque Joel profetizó que el Espíritu de Jehová se derramará sobre toda carne, y profetizarán y soñarán sueños y verán visiones. En ese momento 3.000 personas cayeron compungidas de corazón diciendo: Señor, ¿qué haremos para ser salvos? Díganos, ¿qué haremos para ser salvos? Y ahí nació la iglesia, se institucionalizó la iglesia. Pasa que el movimiento pasó a ser tan grande que ese grupo de amigos que se reunían a adorar a Dios, aguardando la promesa del Padre, pasó a ser tan grande que se tuvo que institucionalizar. Al principio eran perseguidos. Así que al ser perseguidos se tuvieron que diseminar por todo el mundo casi obligadamente. Ahí se cumple la comisión de Jesús: vayan por todo el mundo y prediquen. Y no se podían quedar ahí porque ahí los mataban. Así que eran diseminados por todo el mundo, e iban predicando por todo el mundo, un poco casi escapando de que los maten y de paso predicando el Evangelio. No se les permitía reunirse. Hasta que todo comenzó a concentrarse en Roma, que ahí fue donde nació la Iglesia Católica. Además, todo comenzó a concentrarse en Roma. El Imperio Romano en ese momento no solo que vieron que no podían contra el movimiento cristiano, sino que adoptaron el movimiento cristiano. El emperador de ese momento se convirtió inclusive al cristianismo, o por lo menos eso se dice en la historia. Se convirtió al cristianismo, se lo adoptó como fe en Roma, se impuso también un poco como fe y se lo reconoció como una religión, como una práctica de fe. Y dejaron de perseguir a la iglesia. Y ahí se institucionalizó lo que es la iglesia, lo que conocemos hoy como iglesia. Hoy en día, 2000 años después, teniendo los gobiernos que cada país tiene, demás, dejando un poco de lado el tema de las monarquías, dejando un poco de lado el tema de los imperios y demás, considerando, por ejemplo, en el caso de Argentina como república, tenemos permitido ejercer nuestra fe, tenemos permitido, en la libertad de expresión que tenemos en este país, gracias a Dios, tenemos permitido profesar la fe que cada uno quiera profesar. Está permitido, gracias a Dios. Pero como vivimos en sociedad, como respondemos a un gobierno en el cual hay que rendir cuentas y demás, como dicho sea de paso, en cada institución se mueve plata y demás, se institucionalizó la iglesia y por eso hay que tener un fichero de culto y por eso hay que tener una personalidad jurídica y por eso o se lo declara como fundación o como asociación civil, porque hay que responder a una sociedad, a un gobierno y demás. Pero un poco, que no digo que esté mal, un poco todo esta burocracia, digamos, que en cada país se tiene que adoptar, se pierde la esencia de la iglesia. ¿Y cuál es la esencia de la iglesia? Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Jesús no dijo: vayan y nombren un pastor. Uno de esos 2 tiene que ser un pastor. Si no está el pastor, no se pueden reunir. Si no está el apóstol, no es iglesia. La iglesia son 2 personas cualquiera que se le antoje buscar a Dios tiene la libertad de buscar a Dios, porque todos tenemos acceso al trono de gracia para hallar gracia con el oportuno socorro, todos. Y bueno, la iglesia obviamente se fue adoptando ciertas estrategias, podría decirse, sumado al hecho de que como institución uno tiene que responder al gobierno y demás, y la iglesia está institucionalizada y demás, la iglesia ha adoptado, y lo celebro, ciertas estrategias podría decirse de marketing, de publicidad, en las que, bueno, le ponemos un nombre a la congregación y la congregación tiene un logotipo y la congregación tiene un eslogan y la congregación está en Instagram y está en Facebook y está en YouTube y subimos las prédicas y tratamos de que el lugar en el que nos reunimos esté presentable o, no sé, tenga un lindo cortinado o tenga una linda apariencia, pero son estrategias básicamente de marketing. La iglesia no es ni el lugar en el que nos reunimos, el lugar en el que nos reunimos es el lugar en el que nos reunimos. La iglesia
es la reunión de dos personas en donde sea. En donde sea. Este es simplemente el lugar en el que nos reunimos. No importa sea casa de familia, sea un auditorio, sea declarado o llamado templo. El templo somos nosotros y eso es lo que creemos, lo que profesamos desde que Jesús murió en la cruz del Calvario. El templo somos nosotros. Tal cosa como el altar no existe. El altar somos nosotros porque el altar es donde levantamos sacrificio vivo de alabanza, es decir, fruto de labio que confiesan el nombre de Dios. Porque ya ni siquiera levantamos sacrificio como levantaban sacrificio los judíos para adorar a Dios. Ya no se mata un animal. Acá esto no es un altar porque tendríamos que matar a alguien acá para que sea un altar. Hay veces que ni siquiera se entiende el significado de lo que es un altar, entonces se habla por hablar, sin entendimiento, sin conocimiento, y perdemos la noción y perdemos el entendimiento de que el altar somos nosotros y el sacrificio que levantamos es sacrificio de alabanza, que es el fruto del labio que confiesa el nombre de Dios. Ese es el sacrificio de alabanza que hacemos, nuestra adoración. Pero iglesia es la reunión de dos personas, dos o tres, o cuantas haya. Templo somos nosotros. No hay nada más. No hay nada más que explicar. Después están estrategias de marketing, de publicidad, las cuales celebro y aplaudo porque inclusive en lo personal me dedico a eso desde los 17 años y también creo que es un recurso no solo necesario, sino un buen recurso para la iglesia. Que la iglesia adopte estrategias de marketing, de publicidad, cual empresa y digan, bueno, vamos a tener un lindo cortinado, vamos a tener una linda presentación, vamos a tener un lindo logotipo, que se reconozca, que la gente reconozca lo que es Aires del Cielo. Pero son estrategias de marketing, básicamente. Perdón, no quiero que suene mal y no sé si me está interpretando bien o mal lo que estoy diciendo, pero básicamente son estrategias de marketing. La iglesia son 2 o 3 personas que se reúnen en su nombre a adorarle. Eso es la iglesia. Ahora, en el año 2020 comprobamos esto, porque en el año 2020 no se podía reunir nadie. Los templos estaban cerrados, ¿se acuerdan? Hace 5 años estamos hablando ya. Los templos estaban cerrados. Gracias a Dios nosotros pudimos seguir predicando en el canal local y ustedes nos podían ver. Y desde sus casas, ¿se acuerdan que se reunían en familia o solos a compartir la Santa Cena, a partir el pan, a tomar el vino en sus casas? Y a lo mejor se reunían con sus hijos, o con sus nietos, o con quien tenían, con quien podían estar porque no nos podíamos reunir. No te podías reunir ni con el vecino ni con nadie más, a no ser que alguno lo haya hecho, pero estaba infringiendo el DNU, ¿se acuerdan? Que nos impedía y hasta nos sancionaban si lo hacíamos. No nos podíamos reunir. Estaba penalizado reunirse, ¿se acuerdan? De todos estos términos. Estaba penalizado reunirse y todo aquel que se reunía infringía la cuarentena y hasta iba preso si se descubría. Y todo esto demuestra la verdadera esencia de la iglesia. La verdadera esencia de la iglesia. Y hace unos días veía una selfie que me había saltado como recuerdo. Estaba mi hermana, yo y mis viejos partiendo el pan y tomando el vino de la Santa Cena entre nosotros. Y eso era la iglesia. Eso es iglesia porque donde hay 2 o 3, basta con que haya 2 reunidos en su nombre para adorarle. Eso ya es iglesia y la pandemia nos demostró eso. Entonces, todo lo demás, todo lo que viene después, ya sea el templo, como llamamos ponerle este lugar, el lugar de reunión, el horario en el que nos reunimos, son simplemente rituales, que no digo que esté mal, por el contrario, son necesarios a mi criterio. Pero no podemos perder la esencia de la iglesia, porque si perdemos la esencia de la iglesia, nada de lo que hacemos tiene sentido. El reunirnos, el tener un lindo nombre, un lindo logotipo, unas redes sociales presentables, todo lo demás, son añadiduras que ni siquiera son necesarias si se quiere. Pueden llegar a ser necesarias justamente para atraer, para llamar la atención de los de afuera. Pueden llegar a ser necesarias para que el que viene de afuera diga, che, mirá qué cómodo el lugar, o mirá qué lindo ambiente, o mirá qué lindas personas, me dan ganas de venir, me dan ganas de reunirme en la iglesia. Pero la iglesia son 2 o 3 y no podemos perder esa esencia, porque un día ya, y a lo mejor a nosotros no nos toque vivirlo, a lo mejor,
Pero un día tenemos que ser sometidos a la tribulación que narra la Biblia. O un día si se nos impide reunirnos, como sucedió en la pandemia, por tal o cual cuestión. Ahí volvemos a la verdadera esencia de la iglesia, que es donde hay 2 o 3 que se reúnen a adorarle, ahí estoy yo. Y ahí se nos caen los títulos, y que pastor, y que apóstol, y que maestro, y que ministro, y que evangelista, y que profeta, y que salmista. Se nos cae todo ese circo, perdón que lo diga así. Que, o sea, está bien, yo creo en los dones, en los ministerios, en los llamados, no quiero inferiorizar todo eso o menospreciar todo eso, es bíblico y lo creo y está perfecto. Pero, como digo siempre, endiosamos tanto al evangelista, al profeta, al ministro, al maestro, al apóstol, y es como que se acostumbró tanto a ir detrás de todos esos títulos y esa burocracia eclesiástica y ese circo, perdónenme que lo diga de esta manera, que perdemos la esencia de la iglesia, que es donde haya 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Él está. Si tan solo pueden creer. En eso consiste la iglesia de Jesucristo. En eso consiste la iglesia de Jesucristo. Después, como les narré a nivel historia, se institucionalizó todo y nació el Vaticano y después nos dividimos nosotros y nosotros estamos acá y nacieron todas esas grietas dentro de la misma iglesia. Pasó todo lo que pasó, pero es necesario que volvamos a esa verdadera esencia de la iglesia. Porque es allí donde está Él. Y cuando me preguntaban o me pedían que prepare o que redacte, podría decirse, no sé, ese formulario o esa planilla en donde declaraba cuál era la visión de nuestra iglesia. La visión de nuestra iglesia es sencilla, es donde haya 2 o 3 reunidos en su nombre, allí está Él. Y nos reunimos de esa manera, y yo creo en los llamados, en los ministerios, creo en la unción, creo obviamente en que hay algunos a los que se los constituyó profetas, a otros evangelistas, a otros maestros, a otros pastores, que somos un cuerpo, que la oreja no puede ser dedo, como dijo Pablo, que cada uno tiene su llamado, que cada uno tiene su parte, digamos, en la iglesia, cada uno tiene su responsabilidad, podría decirse. A mí en lo personal, y ya les dije un montón de veces, es como que recién ahora estoy reconciliándome con el título pastor. No me gusta, no quiero despreciar o menospreciar la unción. De hecho, un poco leyendo la Biblia estas últimas 2 semanas, es como que casi te digo que sentí un reto de parte de Dios orando por un poco, no quiero decir menospreciar, pero sí, la unción. Pero no por la unción en sí misma, sino porque, como decía Pablo, me queda grande el título. Pablo decía, Pablo no lo decía con estas palabras, pero Pablo decía que le quedaba grande el título de apóstol. Y yo siento que soy una burla al título pastor, porque no me creo a la altura en lo personal, y perdón que sea tan sincero. Pero si la unción está, nadie es quien para menospreciar esa unción. Y creo tener el llamado porque lo siento y porque no veo mi vida, no concibo mi vida sin predicar el evangelio. Pero cuando me planteo en lo personal todas estas cosas, es ahí cuando quiero volver a la esencia de la iglesia. Porque a mí me duele y me enoja muchísimo el hecho de que haya una generación que no quiere saber nada con la iglesia. No con Dios, sino con la iglesia. Y yo sé que lo digo siempre, perdón que soy redundante. Pero si quieren que les diga cuál es la visión de esta iglesia o cuál es el enfoque de Aires del Cielo, si se me permite que se los diga como pastor o como encargado de esta institución, es llegar a esas personas que no quieren saber nada con la iglesia, que están decepcionadas de la iglesia, que están descreídas de la iglesia, no de Dios, de la iglesia, porque creen que la iglesia se convirtió en una burla, porque creen que la institución de la iglesia no es un circo.
porque fueron engañados por la iglesia, o porque se decepcionaron con la iglesia porque solamente se dedican a pedir plata, o porque se decepcionaron de la iglesia porque predicaron un evangelio en el que creían que si venían a la iglesia o si tenían a Dios en sus vidas todo le iba a ir bien, y cuando se encuentran con la vida real se dan cuenta de que no es así, entonces dicen, yo no quiero creer en esa institución. O porque la iglesia por mucho tiempo se dedicó a señalar el error o a decir cómo se tienen que hacer las cosas, porque la iglesia se dedicó a predicar, en lugar de predicar gracias, se dedicó a señalar el pecado. Ojo, no digo que todo esto esté mal, pero es el Espíritu Santo el que redarguye de pecado. Y cuando la presencia de Dios está, es el Espíritu Santo mismo el que convence de pecado. Es el Espíritu Santo mismo el que trabaja en nuestro interior. Es el Espíritu Santo mismo el que hace la obra dentro nuestro para conducirnos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero no es ni con la prédica, ni con lo que yo te diga, lo que tengas que hacer. Nadie puede decirte. Porque si no se convierte en una religión y pasás a practicar rituales, pero que no son adoración. Ahí es cuando caemos en esa inercia de practicar rituales. No estamos adorando, estamos practicando rituales. En más de una ocasión, lamentablemente, estoy hablando de la iglesia en general, cantamos canciones aprendidas de memoria, rezamos oraciones aprendidas de memoria, sabemos qué palabras decir, qué canciones cantar, qué versículos leer, qué prédicas predicar, pero no lo hacemos de corazón. Un pueblo que de labios le adora, pero con un corazón alejado de Él. Esos son rituales, eso no es adoración. La adoración es cuando rendimos nuestros corazones a Él. La adoración es cuando nos reunimos a buscar al Padre en espíritu y en verdad. E insisto, está bien, a mí yo apunto a las estrategias de marketing, apunto a las estrategias de publicidad, de decir, tenemos un lindo logotipo, tenemos unas redes sociales hermosas, subimos las grabaciones de nuestras prédicas, predicamos mediante, además de predicar como lo hacemos acá, predicamos en redes sociales y demás. A mí es algo que me gusta y lo avalo, pero eso no es la iglesia. La iglesia es la reunión de 2 o 3 personas que se reúnen a buscarle. Y esa es la esencia a la que tenemos que volver, para que todas aquellas personas que no quieran saber nada con la iglesia porque están decepcionadas o descreídas de la institución, vuelvan a tener esa fe de que al reunirnos en esa reunión de personas, los más fuertes llevan las cargas de los más débiles. Pobre del que está solo, dice la Biblia, porque si está solo no tiene quien lo levante. Es en esa unión en donde nos fortalecemos los unos a los otros. Porque hay veces en las que no tenemos fuerzas para orar, para clamar, para pedir. Hay veces en las que necesitamos una palabra de aliento y todo eso lo recibimos en la iglesia. Hay veces que capaz que llegaste sin ganas de cantar y escuchás cantar al que tenés a tu lado, o escuchás cómo la iglesia toda canta y adora, y ahí comienza a encenderse de a poquito ese fuego de vuelta en tu interior y decís, no tenía ganas de nada yo cuando vine, y mirá cómo me voy fortalecido. Es en la reunión de 2 o 3 personas que se reúnen, valga la redundancia, a buscarle, a adorarle a Él. Esa es la esencia de la iglesia. Y cuando dejamos de lado el mal llamado circo, como dije recién, y cuando dejamos de lado todos esos títulos, y cuando dejamos de lado todas esas toda esa burocracia, cuando dejamos de lado todo eso, ahí volvemos a la verdadera esencia de la iglesia. Y yo creo que es la única forma, o es la mejor forma que podemos tener de predicar. Es la mejor forma que podemos tener de llegar al vecino, de llegar al compañero de trabajo, siendo personas reales, personas normales, que creen en Dios, que creen en Dios. Yo en lo personal me considero como un pibe normal que cree, adora y vive para Dios, por Dios. Más allá de la imagen que cualquier otra persona se pueda llegar a hacer. Perdón que no tengo la imagen de pastor, perdón que no me he visto de traje y corbata, perdón por la foto que pueda llegar a tener, perdón por quien pueda llegar a ser yo. Pero así soy, perdón. Tienen acá en Villa por lo menos 50 pastores más para elegir si te gusta uno de traje y corbata, uno con panza, uno sin panza.
Hace unas semanas atrás viene un pastor y me dice, hace unos meses atrás viene un pastor y me dice, Estani, vestite bien, te quiero lindo, me dice, te quiero bien vestido. Y bueno, pasó. Y es verdad, o sea, yo sé que no me he visto de traje y corbata, pero no es eso lo que yo quiero apuntar como iglesia. Yo quiero que la persona, o sea, el que labura conmigo o el que me ve todos los días me vea como la misma persona. ¿Por qué me tiene que ver de traje y corbata arriba? Y ¿en qué influye el traje y la corbata? Perdón que lo diga. Y bueno, este pastor venía y me decía, es que te quiero bien vestido. No sé qué es bien vestido para él. Pero ese domingo, esa misma semana, el domingo, subió a predicar y a este pastor que me quería bien vestido a mí, porque o se ve que no le gustaba si uso ropa ajustada o no sé específicamente qué es lo que no le gustaba. No le gustaba que por ahí ando de musculosa, no le gustaba mi forma de vestir. Así que ese domingo este pastor subió a predicar. Cuando sube a predicar se le revienta el botón de la camisa de la panza. Es horrible lo que estoy contando, no me gusta lo que estoy contando. Se le rompe el botón de la camisa de la panza. Estuvo toda la reunión con el pupo peludo afuera. El pastor que me quería bien vestido. Él estaba de camisa, pero bueno, se le reventó por la panza porque evidentemente no le critico la panza, por Dios, no estoy criticándole eso. Lo que estoy queriendo explicar es, ¿dónde ponemos el estigma? ¿Qué es lo que miramos? ¿Qué es lo que juzgamos? ¿Qué es lo que señalamos? ¿La camisa, la remera o lo que viste el pastor? ¿Eso es lo que condiciona nuestra fe? ¿Eso es lo que hace a un pastor o no? Porque lo que hace a un pastor o a cualquier hijo de Dios es ser adorador. Es la comunión que pueda llegar a tener. Es la comunión que pueda llegar a tener. Yo en lo personal, nadie sabe cómo es mi vida en lo personal y yo no sé cómo es tu vida en lo personal. Nadie puede saber a menos que convivas con esa persona. No tenés noción de cómo es esa persona en la intimidad. No sabés cuántas horas puedo orar yo por semana. No sabés cuánto puedo leer la Biblia yo por semana. No tenés una idea y me podés ver predicar a mí y me podés ver o podés ver a cualquier pastor, apóstol, predicador, sanar enfermos, liberar endemoniados, resucitar muertos, que si el día de mañana, cuando esté allá frente al trono blanco, Dios le diga, nunca te conocí, apartate de mí, hacedor de maldad. Pero Señor, si en tu nombre prediqué, en tu nombre sané enfermos, en tu nombre liberé endemoniados, en tu nombre resucité muertos, sí, pero yo no te conozco. Porque no se trata de todo lo que puedas hacer o de cómo te puedas vestir o de cómo te puedas mostrar o si le caes bien o no a la gente. Se trata del corazón que tengas para Dios, de que Dios se complazca en tu corazón, de que Dios vea que tenés un corazón conforme al de Él. No se trata de cómo te puedas llegar a mostrar. A mí no me interesa mostrarme de saco, corbata, porque yo le quiero llegar a la persona común, aquella que está decepcionada de aquel que vistió toda la vida de saco y corbata. Yo le quiero llegar a aquel que está cansado de ver a un cura vestido de túnica o de lo que sea que vistan. No estoy criticando. Un día, o sea, hay veces que me pinta venir de saco y corbata y vengo de saco y corbata. No estoy diciendo que todo eso esté mal. Lo que estoy diciendo es que tenemos que volver a esa simpleza de la reunión, de donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre. En eso consiste la iglesia. Porque si un día nos vuelven a perseguir o nos impiden congregarnos, se nos cae todo ese circo. Entonces ahí quiero que se entienda por ahí el enojo. Se nos cae todo ese circo de, ahí viene el apóstol de saco y corbata. Se nos cae ese circo. La verdadera iglesia sos vos, es tu familia adorando a Dios. Y si no lograste eso en toda tu vida, muy probablemente tengas que replantearte, ¿no será que toda mi vida hice las cosas mal? ¿Que no le pude inculcar la fe a mis hijos porque mis hijos no quieren saber nada con la iglesia? Porque la mayoría de las personas que se jactan de, la iglesia, el pastor de traje y corbata, no tienen a los hijos en la iglesia, porque los hijos no quieren saber nada con esa persona. No sé si me explico lo que estoy diciendo. Es una autocrítica. Todos nos conocemos entre todos acá, conocen a mi familia, todos nos conocemos. Y la mayoría de los que están decepcionados de la iglesia también provienen de familias cristianas que vieron a sus padres toda la vida ir a la iglesia y no quieren saber nada con la iglesia. ¿Cómo puede ser que vieron toda la vida a sus padres ir a la iglesia y no quieren saber nada con la iglesia? ¿No será que tenemos que replantearnos la forma de predicar el evangelio?
De que no se trata de que yo vaya a la iglesia o me vista bien, sino que se trata de lo que hago en la intimidad, de cómo trato a mis hijos de la intimidad, de si mis hijos me ven orar o no, de si mis hijos me ven leer la Biblia o no, de si mis hijos me ven chusmear o no, de si mis hijos me ven sacarle mano al pastor o no. No se trata de eso. Y si no aprendemos esto, entonces no entendimos qué es iglesia. Y eso es lo que Aires del Cielo tiene que ser. 2 o 3 reunidos en su nombre. La simpleza de la iglesia. La simpleza de la iglesia. ¿Me explico lo que dije hasta ahora? Porque si no después caemos en ese chusmerío, porque nos aburrimos entre nosotros, entonces empezamos a hablar al cohete. Y eso fue la piedra de tropiezo de toda la vida para la iglesia. Fue la piedra de tropiezo de toda la vida para la iglesia. Las habladurías, el mirá cómo se viste el que está al lado, mirá la fulana de acá, tiene el pantalón muy ajustado. ¿Qué te importa? Vos enfocate en tu relación con Dios. Tu relación con Dios. En eso consiste, en tu relación con Dios. Porque Dios miró a David y miró al hombre conforme a su corazón. Eligió a David como el hombre conforme a su corazón y le pidió a Salomón, hijo de David, sucesor del trono de David, que sea un hombre que camine conforme al corazón de Dios como fue su padre David. David, el adúltero, el fornicario, el asesino, el que mandó a matar a su mejor guerrero para quedarse con la mujer. David, el hombre conforme al corazón de Dios. David, el día que logró traer el arca, la presencia de Dios a Israel, se desnudó y quedó en efod de lino, en un calzoncillo de lino. Alegrándose porque la presencia de Dios, yo hasta el día de hoy no lo entiendo, o sea, lo leo y yo no lo entiendo. No lo entiendo, trato de imaginarme el por qué y no lo entiendo. Leo ese pasaje bíblico y hasta el día de hoy no lo entiendo. A la conclusión a la que llego es que David, más allá de que asumió al trono, logró asumir al trono, la esencia de David era ser adorador. Lo prediqué muchas veces acá, la esencia de David fue ser adorador. David fue elegido, ungido como rey por Samuel, el menospreciado, el pastorcito de ovejas. Después de que Samuel mira a todos sus hermanos, dice, no, ninguno de estos es el ungido, manda a llamar a David que estaba al fondo cuidando a las ovejas. Viene David, este es el ungido de Jehová. Samuel lo unge a escondidas de Saúl para que Saúl, el rey de Israel, no los mate a ninguno, ni a Samuel, ni a David, ni a nadie. Así que David es ungido por rey y pasan aproximadamente unos 15 años entre que David fue ungido y asumió al trono. Cuando David asume al trono, lo primero que hace es traer la presencia de Dios a Israel. Pero antes, David ya se había involucrado en el palacio porque Saúl, rey de Israel, estaba siendo ministrado por un espíritu maligno enviado por Dios. Estaba siendo atormentado por un espíritu maligno enviado por Dios. Así que Saúl manda a buscar a un adorador de buen porte, que sepa hablar bien, que sepa tocar la música, y cae David al palacio. Saúl no tenía idea de que había sido ungido por rey de Israel. Cae David, y cuando cae David comienza a ministrar y Saúl se calmaba cuando David tocaba el arpa. David llegó al palacio siendo adorador. David llegó al palacio por adorar. David se acostumbró a estar en ese palacio y hasta que asume el trono, cuando David finalmente asume el trono, David, pienso yo, no se veía como rey. Por más que portar una corona y que tuviera todo el pueblo adulándolo, no se veía como rey. Él era el adorador que se crió en el campo defendiendo sus ovejas de osos y leones y adorando a Dios tocando el arpa en el campo. Ese era David y así fue como llegó al palacio y así fue como reinó. Entonces esa era la esencia de David. Y cuando logra traer el arca del pacto al palacio, a Israel nuevamente, ahí narra la Biblia que se desnudó y empezaron todos a hacer fiesta. Cuando sube al palacio lo estaba esperando la mujer. Y la mujer obviamente no le dijo nada bueno. Y David agarra y le responde, aún me haré más vil por causa de Jehová. Porque David era adorador y esa era su esencia. Su esencia no era la de... Entonces cuando vemos la vida de David en parámetros generales,
cuando vemos la vida de David de principio a fin, cuando vemos el reinado de David de principio a fin, podemos entender por qué Dios lo denominó o lo catalogó como un hombre conforme a su corazón. Porque David adoraba y se dedicaba a adorar. Más allá de la cantidad de errores fuertes que cometió David, más allá de todo lo malo que hizo, Dios lo siguió viendo como un hombre conforme a su corazón. A Dios se le antojó que era un hombre conforme a su corazón. El tipo que se le ocurrió desnudarse enfrente de todo el pueblo para bailar adelante del arca. Y hay ciertos detalles que se nos escapan porque queremos ver con una imagen tan pulcra, beatífica, tan pura a los distintos personajes de la Biblia, pero el que no era asesino era mentiroso, el que no era mentiroso robaba, el que no robaba era... Todos los personajes de la Biblia tienen tantos errores. Lo importante es buscar a Dios. Todos tenemos errores, nadie es perfecto. Por cuanto todos hemos pecado, todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Creo en el llamado, creo en los ministerios, creo en los dones, pastor, apóstol, profeta, maestro, evangelista. Lo creo, lo avalo y lo practicamos. Pero en la iglesia son 2 o 3 reunidos en su nombre para buscar a Dios. Y esa es nuestra esencia. Y si perdemos esa esencia, de nada nos sirve ni reunirnos acá, de nada nos sirve tener pastor, tener apóstol, tener profeta, tener ministro, tener maestro, tener evangelista. No sirve de nada. Y por más que te hayas dedicado a predicar el evangelio toda tu vida, si no tuviste un encuentro con Dios, si no tenés una relación con Dios, apártense de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Pero Señor, en tu nombre predicamos, apártense de mí, no los conozco. Porque todo consiste en tu relación personal con Dios. Yo no conozco tu altar, vos no conocés el mío y no hay forma de que podamos conocerlo porque no vivimos juntos y yo no sé cuántas horas buscás vos a Dios y vos no sabés cuántas horas busco yo a Dios. No sé siquiera si buscás o no a Dios. Eso ya es cosa personal. La iglesia consiste, lo que hoy practicamos como iglesia es exponer el mensaje, yo entrego la prédica, lo que tengo la fe que proviene de parte de Dios y vos sabrás si lo tomás o no, vos sabrás si lo practicás o no, vos sabrás si sos oidor y hacedor de la palabra o no. Vos sabrás cuál es tu altar personal. Pero quiero dejar en claro cuál es la esencia de Aires del Cielo. Porque de nada sirve venir a calentar una silla 2 horas a la semana, toda la semana, porque perdés el tiempo si no tenés una relación con Dios. No se trata de venir acá para sentirte mejor. Se trata de reunirnos en su nombre, a buscarle a Él, para avivar ese altar personal y que esa reunión siga en mi casa. Que ese encuentro con Dios siga en mi casa los 7 días de la semana. Pues yo no estoy con vos los 7 días de la semana. Para eso inclusive Jesús se fue. Jesús se fue y dijo, les dejo al Espíritu Santo, les dejo al Paracleto, les dejo al Consolador, al amigo fiel. Queda Él dentro de ustedes. Ustedes ahora pasan a ser el templo, portadores del Espíritu Santo. Yo me voy. Si Jesús mismo se fue y nos dejó al Espíritu Santo, ¿por qué esperamos por ahí tanto de un pastor, de un cura, de un ministro, de un evangelista, de un profeta? ¿Por qué esperamos tanto de un hombre cuando tenemos al mismísimo Dios viviendo dentro nuestro para buscarlo en la intimidad de nuestros hogares? 24/7 lo tenemos. Y la iglesia obviamente está para fortalecernos los unos a los otros porque hay veces que a todos nos flaquea la fe y por más que seamos conscientes de que la presencia de Dios está dentro nuestro, obviamente necesitamos la oración del que está a nuestro lado. Jesús mismo le pidió a los discípulos, oren por mí porque mi alma está muy triste hasta la muerte. Jesús mismo necesitó ayuda, ni Jesús pudo cargar su cruz solo. Necesitó que alguien lo acompañe y lo ayude. Si el mismísimo Dios hecho hombre, el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, necesitó de alguien más, para eso está la iglesia, para fortalecernos los unos a los otros. Pero que la iglesia no se convierta en piedra de tropiezo, que la iglesia no sea un impedimento para que otros puedan llegar a Dios. Yo sé que todos tenemos errores, que todos pecamos, que todos somos imperfectos, todos. Pero que seamos un puente para acercar a Cristo a todos aquellos que tienen necesidad de Él. Que esta generación, que la sociedad, que nuestros compañeros de trabajo, que nuestros vecinos, que quien está a nuestro lado no vea una imagen hipócrita, sino que le den ganas de acercarse a la presencia de Dios al vernos. Eso es testimonio. Eso es el testimonio.
Testimonio no es ni cómo te vistas, ni qué foto tengas, ni lo que... Testimonio es que quieran acercarse a Dios al verte. Y van a acercarse cuando vean una persona real, con un montón de problemas, que no pierde la fe, que sigue creyendo, porque tu fe está enfocada en lo eterno, no en lo terrenal, porque en el mundo tendrán aflicciones, pero Él ya venció al mundo. Cuando la sociedad vea eso, cuando los de afuera vean eso, ahí es cuando van a querer escuchar nuestro mensaje. Y tenemos que predicar. Tenemos que empezar a plantearnos como iglesia cómo predicar, para que el Espíritu Santo añada a los que han de ser salvos. Para que el Espíritu Santo añada a aquellos que creen en Dios pero están descreídos en la iglesia también. A esa es la gente a la que nosotros apuntamos. O en lo personal yo quiero que apuntemos. A aquellos que perdieron la credibilidad en la iglesia. A aquellos que dejaron de creer en la institución de la iglesia. Que se vuelvan a acercar, que vuelvan a creer en que estamos para levantarnos los unos a los otros. Después, bueno, está bien si no te gusta esta imagen de la iglesia, o si no te gusto yo como pastor, en Villa tenés por lo menos 40 iglesias más. Está bien, pero que podamos compartir esa visión como iglesia, de poder acercarnos a aquellos que tienen hambre y sed. ¿Y cómo creerán si no hay quien les predique?, dice la Biblia. ¿Cómo creerán en aquel del que no han oído? ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Y es tiempo de que prediquemos con nuestro testimonio, con lo que hacemos en el día a día, con quienes somos en el día a día. Y eso nace en el altar privado, en tu habitación. Cerrada la puerta, ora tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Eso nace en la intimidad de tu habitación. ¿Podemos volver a encender ese altar en esta noche? ¿Podemos volver a avivar ese altar en esta noche? ¿Podemos volver a reconciliar esa relación con Dios, esa relación directa con Dios en esta noche? Si podemos creer, amén. Nos ponemos de pie. Él conoce tu corazón. Basta con que te atrevas a acercarte delante de Él, decirle: Señor, acá estoy así como soy. Así como soy. David, después de haber pecado con Betsabé, después de haber mandado a matar a su marido para quedarse con Betsabé, clamó a Dios, dijo: Señor, ten piedad de mí, porque vos me conociste en lo secreto, en lo íntimo me diste sabiduría. Purificame con hisopo y seré limpio, lavame y seré más blanco que la nieve. Porque ese es el corazón que vos buscás, que Dios busca. Porque Él no quiere sacrificio, Él no quiere holocausto. Lo que Él quiere son espíritus quebrantados, corazones contritos, humillados ante la presencia de Dios. Así que si podés presentarle tu corazón a Él en esta noche, decirle: Señor, acá estoy, esto soy. Quiero que tomes mi vida, Dios, hagas lo que quieras conmigo. Podés pedirle, iglesia: Señor, tomame. Iglesia, acá hay profetas, evangelistas, maestros, adoradores, acá los hay, porque a unos los constituyó profetas, a otros pastores, a otros evangelistas, a otros apóstoles, a otros maestros, y a cada uno le dio dones. Y Dios te conoce, y si te trajo hasta acá, y si trajo esta palabra, es porque Él quiere tomarte en sus manos y decirte, mostrarte lo que Él quiere hacer con tu vida. Y a lo mejor Él quiere usarte para que vayas, pongas tus manos sobre los enfermos y los enfermos se sanen. A lo mejor Él quiere darte don de palabra de ciencia para que vayas y le hables a otro, para que otro crea. Para que ores, para que oremos los unos por los otros, pero para algo Dios te quiere usar. Y mientras Dios nos permita seguir reuniéndonos acá, iglesia, que podamos levantar esos ministerios que Dios nos dio. Comienza a adorar a Dios, Él está en este lugar. Él quiere darte revelación, sanidad. Él quiere hacer algo con tu vida. Él quiere tomarte en sus manos y mostrarte todo lo que Él puede hacer cuando te toma en sus manos. Jeremías decía: pero Señor, soy niño, no sé hablar. No digas no puedo, no digas soy niño, no digas no sé hablar, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que yo te mande. Porque he aquí que yo te he puesto para arrancar, para derribar, para destruir, para levantar. Jeremías, en tu boca hay poder, si podés creerlo.
Entonces no tengas miedo de lo que vayas a decir cuando estés frente a ellos, para que yo no te quebrante. Porque yo voy a poner palabras en tu boca. No te canses de orar por tu prójimo. No te canses de orar por tus hijos. No te canses de orar por tu familia. No te canses de orar por tus vecinos. No te canses de orar por tus compañeros de trabajo. Porque si Dios te puso esa carga y si Dios te puso en ese lugar, es porque Dios te puso como lumbrera para que vayas y prediques el evangelio del reino, para que los cielos se abran, para que espíritu de salvación venga sobre tus hijos, venga sobre tus vecinos, sobre tus compañeros de trabajo, venga sobre Villa Constitución. Iglesia, levántate y comienza a resplandecer. Es tiempo de que te levantes. Es tiempo de que te levantes. Algo Dios comienza a hacer con tu vida. Él quiere traer revelación. Él quiere traer revelación, iglesia. Ponete a orar. Ponete a orar. A partir de hoy, ponete a orar. Decide: Señor, me pongo en tus manos. ¿Qué querés hacer conmigo? ¿Qué querés hacer conmigo? A lo mejor Dios quiere levantar en vos un adorador. A lo mejor Dios quiere levantar en vos un maestro. A lo mejor Dios quiere levantar en vos un profeta, un evangelista. A lo mejor Dios quiere levantar en vos un pastor. A lo mejor Dios quiere levantar en vos alguien que vaya y ponga sus manos sobre los enfermos para que los enfermos se sanen. Pero no dejes de creer, iglesia. No dejes de clamar. No dejes de pedirle. Seguí clamando. Nos tomamos últimos minutos para levantar nuestro clamor delante de la presencia de Dios. Nos tomamos estos últimos minutos para clamar, decirle: Señor, quiero que traigas revelación de lo que querés hacer con mi vida. Quiero que traigas revelación de lo que querés hacer con los míos. Quiero que manifiestes tus dones. Dones se activan en el nombre de Jesús. Dones se activan, todos orando. Les pido que sigan todos orando, ahí donde están. Todos orando, en tu boca hay poder. Comenzá a orar, iglesia. Últimos minutos, tómate estos minutos para orar. Decirle: Señor, te pido revelación. Te pido, Dios, que hagas tu obra en mi vida. Te pido que me des revelación de lo que querés hacer, de los dones que querés manifestar, del ministerio que me querés dar, sea cual sea. Dirección, sabiduría. El Espíritu Santo comienza a brotar de tu interior como río de agua de vida, manifestando esos dones que Él te dio, esos dones que estaban adormecidos. Oh, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y a lo mejor te sentías apagado, a lo mejor te sentías apagada, pero esos dones son irrevocables y Él no desampara la obra de sus manos. Y lo que Él comenzó sobre tu vida lo va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y esa obra no se va a echar a perder. Y todo lo que Él quiere hacer con tu vida y a través de tu vida y con tu generación y con tus hijos y con los hijos de tus hijos, Él lo va a manifestar. Porque esos dones son irrevocables. Esos dones son irrevocables. Porque Él ha ordenado bendecirte y esa bendición no puede ser revocada. Porque Él es hombre para que mientan y hijo de hombre para que se arrepienta. Porque lo que Él dijo Él hará. Lo que Él habló Él lo ejecutará. Él ha decretado bendición. He aquí el pueblo que como león se levanta, se levanta, se levanta. Levántate por tus hijos. Levántate por tus nietos. Levántate por tu familia. Levántate por tus compañeros de trabajo. Levántate por tus vecinos. Levántate por esta ciudad. Levántate por esta nación. Levántate, iglesia. Despierta. Tú que duermes y te alumbrará Cristo. Clama, clama, clama. Dones comienzan a manifestarse ahora en el nombre de Jesús. Llenura del Espíritu. Llenura del Espíritu. Sopla Espíritu ahora sobre la casa. Todos adorando. Todos adorando. Ahí donde están. Todos adorando. El Espíritu te llena ahora, te sacia.